Estamos en clase de electrónica de potencia 3 de julio, 2020. Bueno, Nochi, Emilio, Misael. Pues les voy a compartir pantalla. Ahí está. Y vamos a continuar en donde nos habíamos quedado en la clase pasada. Estamos en el tema de, que no se nos olvide, convertidores de directa alterna, ¿verdad? Y hablamos del fallo de solapamiento. Ya vimos que era el tiempo muerto también, que era necesario para evitar este solapamiento. Es el último que voy a aceptar. Los demás que se incorporen pues hasta que tenga chance. Ahí está. Contras. Aquí está. Bien, entonces estábamos viendo esto del tiempo muerto necesario para evitar el solapamiento. Vimos el inversor, empezamos a ver esto, creo que sí lo vimos, ¿verdad? Este pedacito. Que más VCC menos VCC, la corriente de salida y máxima y mínima, que tiene un tiempo de carga y un tiempo de descarga debido al inductor. Bueno, aquí están los tipos de corrientes que tenemos. Si S1 y S1 y S2 son complementarios, o sea, son igualitas porque cuando se activan, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se activan los interruptores, se activan S1 y S3 y luego en el cambio se activan S3 y S4. Entonces aquí vemos la gráfica de corriente de IS1 e IS2. Es la misma para los dos interruptores. Va de una corriente I mínima a una corriente I máxima, ¿verdad? La parte negativa no la tiene, porque en este caso sería más VCC. Luego, al cambio, hay un tiempecito y se vuelve a cambiar, se vuelve a cargar. Para el caso de IS3 e IS4, o sea, las corrientes en estos interruptores, en estos dos, lo que voy a tener a la salida, estos dos están abiertos, estos dos cerrados, entonces voy a tener menos VCC a la salida y por consiguiente mi salida va a estar contraria a los otros dos interruptores. ¿Se ve? Va a estar contraria a los otros dos interruptores y pues ya mi forma de corriente de la fuente de alimentación pues va a estar de este modo, ¿no? Una I máxima a una I mínima, máxima y mínima. Bueno, pues las corrientes de los interruptores en el circuito de onda completa deben ser capaces de transportar tanto corrientes positivas como corrientes negativas. Y he aquí un problema. He aquí un problema porque los dispositivos electrónicos normalmente conducen corriente en una sola dirección. En el caso de los interruptores electrónicos, como son los transistores, BJT, transistores MOSFET, etc. Ese tipo de interruptores electrónicos, pues únicamente conducen en una dirección. Y ahora aquí tengo el problema. Este caso de los interruptores es para el modo ideal, ¿no? De manera real, habíamos visto que no se puede conmutar estos interruptores de manera manual tan rápido, sino que se utilizan interruptores electrónicos. Esos interruptores electrónicos son
los transistores, que pueden conmutar más rápido. Pero la desventaja que tienen los transistores para esta aplicación es que solo pueden conducir en una dirección. Y aquí se necesita que conduzcan en ambas direcciones. ¿Cómo se soluciona eso? Pues conectando un diodo en paralelo. Seguimos conectados, a ver. ¿Siguen por allá? ¿Están conectados? Es que a veces se me va el internet y no sé hasta cuándo ya se cortó. Bueno, pues aquí tengo los diodos que están conectados en paralelo con los transistores. ¿Por qué se les ocurre conectar estos diodos en paralelo? Bueno, para solucionar el problema de que los transistores conducen únicamente en una dirección. Vamos a entenderlo. Bien, tengo aquí la fuente de alimentación y los 4 interruptores electrónicos, ¿no? En este caso, los transistores. Cuando se activa Q1, se activa Q2, Q1 y Q2, y voy a tener a la salida más VCC, ¿verdad? Luego, en el cambio, se activan Q3 y Q4, y a la salida, pues voy a tener el menos VCC. Sin embargo, si yo quiero que conduzcan de otra manera, no van a pasar la corriente, porque únicamente conducen en una dirección. Entonces, estos diodos conectados en modo inverso nos ayudan a que la corriente siga fluyendo. Fíjense, aquí tengo un voltaje positivo que llega, permítanme. A ver, ya se cortó. Gracias. Sí, Mario. Ahí está. Sí. Bueno, pues les decía, a veces no sé por qué pasa, me están fallando y de repente se desconecta, por eso les voy a ir preguntando constantemente para que yo sepa que están conectados. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces. Bueno, aquí nos dice las corrientes de los interruptores en la figura anterior. Estas corrientes, ¿verdad? Nos muestran que los interruptores en el circuito en puente de onda completa deben ser capaces de transportar tanto corrientes positivas como corrientes negativas para cargas RL. O sea, los interruptores deben ser capaces de transportar corrientes en una y otra dirección. Sin embargo, los transistores únicamente conducen corriente en una dirección. En el caso, vamos a analizar por ejemplo el Q1, llega un voltaje positivo al cátodo, el colector. Tengo aquí un transistor
En este caso es un transistor NPN, entonces necesita una alimentación positiva en el colector. Entonces cuando se alimenta con el positivo en el colector, pues deja conducir corriente en este sentido, hacia abajo, ¿verdad? Pero a mí me interesa que también conduzca en el otro sentido. Sin embargo, pues el transistor no va a conducir en esta dirección, no es su naturaleza. Para ello conecto un diodo. Entonces este diodo lo que va a hacer es que me va a fluir, que la corriente fluya en la otra dirección. Cuando el transistor Q1 esté desactivado, este diodo pues va a tener aquí un voltaje positivo, un voltaje negativo del otro lado al momento que se cambie la polaridad. Por ejemplo, va a tener un voltaje positivo, un voltaje negativo y va a poder conducir. Ahora, ya solucioné ese problema. Los diodos están conectados en paralelo con el transistor de manera inversa. Al estar conectados de manera inversa, cuando el transistor Q1 funciona de manera normal, pues este diodo queda polarizado en inversa y es un circuito abierto y no le perjudica en nada al transistor. Pero cuando el transistor no está activado, pues este diodo puede seguir conduciendo la corriente. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, profe, sí. Entonces, poniendo estos diodos en paralelo, yo elimino el problema de la conducción de la corriente en una sola dirección. Ahora, en esta parte, ustedes ven, se ve como si el transistor estuviera al aire. De manera real no es así. De manera real, cada transistor tiene su propio circuito de control. Este circuito de control es el que me va a dictaminar cuándo activar Q1, y este circuito de control debe de estar completamente sincronizado con Q2. Cuando se active Q1, al instante se activa Q2, deben de estar sincronizados, ¿se acuerdan? Y Es como un actuador. ¿Perdón? Es como un actuador. Como un actuador. A ver cómo funciona. Los actuadores son, como usted dice, profe, entran en cierto tiempo predeterminado por la computadora y ayudan, pues, tanto a prender ventiladores, ciertos relays, todo eso. Sí, es eso. Pero tiene que tener un circuito de control. Ese circuito de control, pues en ese caso viene dado por la computadora. Sí, así es. Eso es para evitar cortocircuitos y para evitar problemas. Habíamos visto que cuando se activa Q1 se tiene que activar Q2 instantáneamente, ¿verdad? Para que a la salida yo tenga una onda cuadrada. Pero voy a tener que dejar un pequeño tiempo muerto. Vamos a pintarlo de otro color. Yo tengo que dejar un pequeño tiempo muerto antes de activar Q3 y Q4. Cuando se activan Q3 y Q4, pues evito, igual tienen que estar bien sincronizados, y evito que haya un solapamiento y por lo tanto un cortocircuito. Bueno, y esta sería la forma de onda del voltaje de salida de este circuito. Voltaje de salida que pertenece aquí a la cuadrada, a la onda cuadrada, y la corriente de salida, pues que viene siendo de este tipo, ¿verdad? La corriente de salida, ¿sí?,
se carga, se descarga, se carga, se descarga, porque en el voltaje de salida tengo conectado una carga RL, o sea, una resistencia en paralelo con una bobina, ¿verdad? ¿Qué es esto de aquí que me dice D1, D2, Q1, Q2, D3, D4, Q3, Q4? Es esto de aquí, vamos a ver qué pasa. Se activan el diodo D1 y D2, ¿verdad? D1 y D2. Entonces, cuando se activan D1 y D2, el voltaje es positivo, más VCC, ¿verdad? Luego, cuando se activan Q1 y Q2, aquí está. Q1 y Q2 están activados. Luego, cuando se desactivan Q1 y Q2, se tienen que activar en ese instante D3 y D4, o sea, el diodo D3 y el diodo D4. Se activan D3 y D4 para dejar pasar de un lado de la corriente, ¿se acuerdan? Cuando la corriente disminuye a más de 0, o sea, va a cruzar a 0, a un valor negativo de corriente, en ese instante se activan los transistores Q3 y Q4, ¿verdad? Q3 y Q4, aquí lo vemos. Luego, cuando se activan, se van a desactivar Q3 y Q4, se tienen que activar los diodos D1 y D2. D1 y D2. Y en el cruce por 0, hacia positivo, se desactivan D1 y D2 y se activan Q1 y Q2. ¿Sí? ¿Se entiende? Oh, se cortó otra vez. No, pues ya mero termino. Bueno, media hora. Pero pues es que ya tengo todo abierto. En lo que me acoplo otra vez. ¿Actualizaste lo del antivirus? Sí, ¿Le pusiste otro? sí. Y nada. No sé por qué le pasa. Pero ya vi cuando se deja. ¿No será algún drive? Puede ser, pero está raro porque fíjate. ¿Una actualización que necesite de algo? Puede ser. ¿Sabes qué es lo raro? Que cuando se queda conectado un buen rato, ya no falla. O sea, haz de cuenta que se quede conectada toda la noche y mañana temprano la use. Que la pasen, que la Y no pasen. falle. Solo como cuando la estás empezando a usar. Está raro. Más los profesores estábamos esperando. Sí. A ver, ¿en qué momento me desconecté? De lo de la onda, profe, cuando se cargaba y se descargaba. A ver. D1 y D2, profe. Aquí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, está explicando la carga de D1 y D2. Ah, bueno. ¿Se acuerdan que el problema que se tenía que solucionar al utilizar transistores, pues era que se necesita que la corriente fluya en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces se conectan los diodos para que la corriente fluya en ambas direcciones. Ahora, vamos a ver cómo funciona. Tengo voltaje de salida y corriente de salida. Se activan los diodos D1 y D2. D1 y D2, o sea, están conduciendo corriente hacia un sentido, ¿verdad? En este caso, pues tengo una corriente negativa. Entonces está fluyendo en una dirección, corriente negativa. Cuando llega a corriente positiva, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Se desactivan los diodos y empieza a fluir corriente del otro lado. ¿Se entiende? Los diodos están activados primero, D1 y D2, y están conduciendo corriente en esta dirección. ¿Verdad? Pero porque están polarizados en inversa. Como aquí hay una corriente negativa, están conduciendo. Cuando la corriente pasa
a positivo, entonces se desactivan los diodos D1 y D2 y se activan los transistores Q1 y Q2, conduciendo del otro lado. Se conducen Q1 y Q2, llegan a este punto. En este punto se tienen que desactivar Q1 y Q2, ¿verdad? Pero antes de que se desactiven Q1 y Q2, se tienen que activar D3 y D4. Se activan D3 y D4, empiezan a conducir corriente, ¿verdad? Empiezan a conducir. Cuando llega esta corriente a menos de 0 volts, a menos de 0 amperes, perdón, a menos de 0, entonces a menos de 0 hay un cambio en la polaridad, la corriente fluye en esta dirección y se activan los diodos Q3 y Q4, como vemos aquí. Luego, antes de que se desactiven Q3 y Q4, en este punto se tendría que volver a activar D1 y D2. ¿Se entiende esa parte? Bueno, aquí está. Y aquí tenemos el inversor en medio puente. Vamos a ver qué dice. Se puede generar una salida con forma de onda cuadrada o una salida bipolar con modulación por anchura de impulsos, o sea, el PWM. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se describe en el siguiente apartado? La tensión en bornas de un interruptor abierto es el doble de la tensión de carga o VCC, ¿verdad? Al igual que en el puente inversor de onda completa, se requiere un tiempo muerto para los interruptores con el fin de prevenir un cortocircuito en la fuente. Ya lo habíamos comentado. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Tengo una fuente de alimentación y lo que hago aquí, conecto dos capacitores del mismo valor. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que este voltaje VCC se va a dividir en dos partes, o sea, VCC entre 2, ¿verdad? Una parte o la mitad le va a llegar a mi transistor S1 y la otra parte le va a llegar a mi transistor S2. ¿Por qué ya no se llaman Q1 y Q2? Porque este tipo de transistores son los transistores llamados IGBT. IGBT. Y funcionan como los transistores normales que ya sabemos. La diferencia es que estos IGBT tienen otras características que los hacen más aptos, tienen una mayor capacidad de conmutación, una rapidez de conmutación más rápida, una pérdida de potencia menor. Esa es otra ventaja que tienen los IGBTs, pero bueno, son igual un tipo de transistores. Ahora, de un lado se activa el transistor S1 y en la otra mitad se activa el transistor S2. Cuando un interruptor está abierto, ¿ven? Cuando un interruptor queda abierto, entonces el voltaje de salida va a ser VCC. O sea, aquí no va a fluir voltaje. Voy a tomar el voltaje de este punto y este punto. Entonces voy a tener VCC. Aquí tenemos una duda. Nada. No, no. Bueno.
Vamos a borrar este pedacito. Aquí está. Salida con modulación por anchura de impulsos. ¿Qué es eso del PWM? Pulse Width Modulation. Proporciona un método de disminuir el factor DAT. ¿Qué es este factor DAT, no? Este factor DAT se llama distorsión armónica total. Y ahí vamos de una cosa en otra cosa, ¿no? Pero es que esto así es. Este factor DAT, distorsión armónica total, es algo no deseado en las fuentes. ¿Por qué no es deseado? Por los armónicos. ¿Y qué son los armónicos? Pues los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Y cuál es mi frecuencia fundamental? Pues mi frecuencia fundamental es la que tengo en la entrada. ¿Ok? O sea, la frecuencia que estoy generando. Esa es mi frecuencia fundamental. O sea, no en la entrada, perdón. La frecuencia que están generando mis transistores. Esa es la frecuencia fundamental. Ahora, al utilizar este PWM, lo que queremos es disminuir el DAT. ¿Qué pasa? Que con la conmutación de los transistores, al activarse y desactivarse los transistores, voy a generar diferentes frecuencias de salida. Voy a generar diferentes frecuencias de salida y esas frecuencias de salida van a ser múltiplos de la frecuencia fundamental. Pues a esos múltiplos de la frecuencia fundamental se les llaman armónicos. Aquí, hasta aquí sí se entiende esta parte, media extraña. ¿Están por ahí? No me digan que... Sí, profe. Qué bueno, iba yo a tener que repetir Sí, todo otra vez. Sí, profe. Bueno, pues esta parte de la distorsión armónica total, que son las frecuencias que se generan por la conmutación de los transistores, pues van a generarme un problema, ¿verdad? Al momento que yo quiera transformar esa onda, ya vimos que está del tipo cuadrada, tengo que volverla cada vez más senoidal. Pero si tengo muchas frecuencias diferentes, me va a costar mucho más trabajo. De hecho, en cuestión de diseño, como mención nada más, en cuestión de diseño de este tipo de fuentes, se tiene que tomar en cuenta las series de Fourier. No sé si vieron ustedes series de Fourier en ecuaciones diferenciales. Pero las series de Fourier lo que hacen es una suma de ondas senoidales. Entonces todo eso se tiene que hacer para, si yo quiero diseñar mi propio convertidor, ¿verdad? Pero bueno, este factor DAT, distorsión armónica total, disminuye cuando hacemos una modulación por anchura de impulsos. ¿Qué es eso de la modulación por anchura de impulsos? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Una salida de un inversor PWM con algo de filtrado, en general cumple las especificaciones de DAT con más facilidad que el esquema de conmutación de onda cuadrada. Dos ventajas de la modulación PWM son la reducción de los requerimientos de filtro para reducir los armónicos, ya vimos que son los armónicos, y el control de la amplitud de salida. Y entre las desventajas se puede citar que los circuitos de control de los interruptores pues son más difíciles, complejos, y que hay unas mayores pérdidas debidas a conmutación más frecuente, ¿verdad? Pues bueno, tenemos estos circuitos salida con modulación de ancho de impulsos, PWM, y pues vamos a recordar las ventajas: reducción de los requerimientos de filtro. Únicamente se van a generar, sí va a haber una diferencia entre frecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a poder tener a la salida, al final, si yo tengo una onda así,
algo más o menos de este tipo. Algo así de este tipo, en donde voy a tener frecuencias muy variantes, ¿verdad? Pero esas frecuencias se pueden eliminar utilizando un filtro. Y el filtro que se utiliza normalmente aquí es un filtro pasabajas. Y ese filtro pasabajas pues me va a eliminar las frecuencias altas y, por así decirlo, me va a limpiar la salida para que se vaya viendo cada vez más senoidal. Ahorita vamos a ver esa parte del filtro pasabajas un poquito más adelantito, espérense. Bueno, y salida con modulación de anchura de impulsos. Aquí lo vemos. El control de los interruptores para salida PWM requiere una señal de referencia, llamada a veces señal moduladora, es en este caso la senoidal, entonces referencia senoidal, y una señal portadora, que es una señal triangular, que controla la frecuencia de conmutación, ¿verdad? Es lo que queremos controlar en este punto, la frecuencia de conmutación. Entonces vamos a analizar los dos esquemas de conmutación, bipolares y unipolares. Conmutación bipolar. Entonces aquí vemos lo que se mencionó anteriormente. La referencia, que es la senoidal, y la portadora, que es la triangular. ¿Sí? La portadora, que es la triangular, y la referencia, que es la senoidal. Bueno, pues fíjense que en este caso, cuando el voltaje de salida el voltaje de salida es igual a VCC para cuando el voltaje seno es mayor a la onda triangular. Vamos a verlo. El voltaje de salida es más VCC, o sea, debe de estar por aquí. El voltaje de salida más VCC para cuando la onda seno es mayor que la triangular. La onda seno, en este caso, es mayor que la triangular. En este punto, sí, ¿verdad? La onda triangular está aquí abajo, en este pedacito. Vamos a centrarnos en este pedacito primero. La onda senoidal está arriba. La onda triangular está aquí abajo. Entonces la onda senoidal es mayor. Y al ser mayor la onda senoidal, entonces mi salida va a ser más VCC. ¿Ven? Luego, en este punto también es mayor y pues tengo más VCC. Sin embargo, fíjense que hay un pedacito, este pedacito de aquí, este pedacito, en el cual la triangular es mayor que el seno. Entonces, cuando la triangular es mayor que el seno, voy a tener menos VCC y es por eso que se va a menos VCC. ¿Ven? Mi voltaje de salida se va a menos VCC, pero como esto solo dura un pequeño instante, al momento de volver a ser mayor la onda senoidal, vuelve a levantar. Y así se va. ¿Se entiende esta parte? Ahora fíjense en este punto. En este punto, pues tengo senoidal mayor, está hacia arriba. Luego en este pedacito, en este pedazo, pues la triangular, vean, la triangular es mayor. Al ser la triangular mayor, entonces la salida se va a menos VCC y es por eso que tengo este pedazo, ¿verdad? Este pedazo de aquí. ¿Ven?
Y así se va constantemente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al tener una referencia y una onda triangular, estoy cambiando la anchura de los impulsos. ¿Se ven? Hay algunos pulsos que son más delgaditos, unos que son más anchos. A esto es lo que se le llama PWM. Es modulación por ancho de impulsos. Y aquí me dice S1 y S2, acuérdense de la manera como están conectados en puente. Esta imagen siempre la tenemos de tener pendiente, ¿verdad? S1 y S2. Aquí tenemos S1 y S2. S1 y S2, perdón, este es para conmutación bipolar, perdón, esta es para el tipo de circuito de esta manera, pero únicamente con los interruptores S1 y S2, S3 y S4. Vamos a guardar esta imagen en la memoria y es la que vamos a pensar aquí. Entonces S1 y S2 están conduciendo cuando el voltaje seno es mayor a la triangular, o sea, en más VCC, ¿verdad? S1 y S2 están conectados, chavos. Sí, profe. Bien. S1 y S2 están conduciendo cuando el voltaje seno es mayor a la triangular, o sea, están aquí. ¿Se acuerdan? Cuando conducen S1 y S2 la salida es más VCC, pues es lo que es lo que te está diciendo. Voltaje de salida, bueno, aquí lo dice, voltaje de salida igual a más VCC. Ahora, S3 y S4 están conduciendo cuando el voltaje senoidal es menor al voltaje triangular, o sea, menos VCC. Voltaje de salida menos VCC. Bueno. Y esta es la conmutación bipolar, ¿verdad? Si se fijan, la forma de onda de salida, sí tiene la modulación por ancho de impulsos, pero no tiene ninguna forma aún todavía de seno, ¿verdad? O sea, no se parece en nada a una onda seno todavía. Entonces, se utiliza para ello la conmutación unipolar. ¿Por qué se llama unipolar? En este caso, tengo la bipolar, ¿verdad? S1 y S2 conduciendo y luego S3 y S4 conduciendo. Bueno, aquí tengo, por así decir, una conmutación unipolar. Vamos a ver cómo funciona. Un esquema de conmutación unipolar para la modulación por anchura de impulsos. En un esquema de conmutación unipolar para la modulación por anchura de impulsos, la salida se conmuta de nivel alto a 0 o de nivel bajo a 0, en lugar de entre niveles alto y bajo, como en la conmutación bipolar. ¿Ven? Vamos a leerlo otra vez. En un esquema de conmutación unipolar para la modulación por anchura de impulsos, la salida se conmuta de nivel alto a 0 o de nivel bajo a 0, en lugar de entre niveles alto y bajo. Es por eso que se llama unipolar, alto o 0 o bajo o 0. En un esquema de conmutación unipolar tiene los siguientes controles de interruptores. Entonces S1 conduce cuando el voltaje seno es mayor al triangular. S2 conduce cuando el voltaje triangular es mayor a menos voltaje seno, o menos voltaje seno menor a triangular. Luego S3 conduce cuando menos el voltaje senoidal es mayor al triangular. Bueno,
Si se fijan, tenemos interruptores complementarios, S1 y S4, S1 y S4 son complementarios. Ambos conducen cuando el voltaje seno, para un voltaje seno positivo. Y luego tenemos el S2 y el S3. Ambos conducen cuando tengo un voltaje negativo senoidal. Bueno, ¿y cómo sería la forma de onda de salida de esta cosa? Aquí está. Entonces tengo el voltaje seno y luego tengo el menos seno de este lado. ¿Ven? Voltaje seno menos voltaje seno. Tiene un desfase de 90 grados. Y fíjense, el voltaje en A sería de esta manera, ¿verdad? Ven cómo se van modulando los impulsos. El voltaje en B también se modulan los impulsos. Y luego, ¿qué es lo que a mí me interesa? Pues el voltaje que yo tenga en la salida. Entonces el voltaje en la salida pues va a ser el voltaje en A menos el voltaje en B, ¿verdad? Por las terminales positivo negativo, más BA menos BB. Entonces al hacer esa resta, fíjense qué curioso, ya me queda algo de este tipo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y esto ya va agarrando una forma más senoidal. Y otro esquema de conmutación unipolar solo tiene un par de interruptores trabajando a la frecuencia de la portadora, mientras que el otro par trabaja a la frecuencia de la referencia. O sea, dos estén trabajando a la frecuencia de la onda senoidal y dos trabajando a la frecuencia de la onda triangular. Aquí está. Dos interruptores de alta frecuencia y dos de baja frecuencia. S1 y S4 conducen para estas características y ambos son de alta frecuencia. S1 y S4. S2 y S3 ambos conducen y son de baja frecuencia. Entonces, ¿cómo modifico esto? Acuérdense, o sea, este va a conducir para tal cosa, este va a conducir, bueno, recuerden que esta es la manera ideal. Normalmente o de manera real aquí tenemos transistores. Lo único que hay que hacer pues es modificar pues el trabajo de estos transistores con sus circuitos de control, ¿verdad? Para que esos transistores pues se acoplen entre ellos. Pero bueno, esto es lo importante, esto es lo que me interesa. Fíjense, dos S1 y S4 trabajando a alta frecuencia, S1 y S4, y S2 y S3 a baja frecuencia. Entonces voy a ir teniendo algo más parecido a una onda senoidal. Fíjense, voltaje VCC, aquí tengo el voltaje en A, que es de esta forma, luego tengo el voltaje en B, ¿ven? Dos trabajando a alta frecuencia, dos trabajando a baja frecuencia, voltaje en A, voltaje en B, y luego cuando hago la suma BA, o sea, BAB, o sea, voltaje en A menos voltaje en B, fíjense, ya tengo una onda muy parecida a una onda senoidal. Ahora, lo único que me faltaría hacer aquí es la etapa de filtrado.
Y esa etapa de filtrado, vamos a escribirla aquí en pedacito. Por lo general se utiliza un filtro pasabajas. Pasabajas. Y este filtro pasabajas, como su nombre indica, únicamente me va a dejar pasar las frecuencias bajas. Y todas las frecuencias altas me las va a eliminar. Ese filtro pasabajas. Entonces aquí voy a tener esta onda de este tipo. ¿Verdad? Aquí lo voy a tener más menos. Este es un filtro pasabajas, una resistencia con un capacitor, pero el capacitor tiene que estar después de la resistencia. Bueno, y ahora lo que me va a hacer este filtro pasabajas es que aquí a la salida yo pueda tener una onda senoidal pura. ¿Ven? Estas frecuencias altas que se ven aquí se van a ir eliminando y voy a tener una frecuencia más limpia, por así decirlo. Pues hasta aquí, ¿hay alguna duda respecto a esto? Después tiene mi wifi, profe. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Después tiene mi wifi. ¿De dónde qué? No se ve bien tu Que wifi. se va tiene mi wifi. Está fallando su wifi, profe. ¿El tuyo o el mío? Vamos a ver el video, profe. No, el mío, el mío. Sí. Ahorita les paso el link si quieren en un ratito, cuando ya esté en YouTube. Yo, salgo, entre y salgo, no. No es que no quiera, pero vaya. Sí falla. Bueno. Así te voy a explicar el profe, bueno. Bueno, pues, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a hacer una tarea. Me la van a entregar la próxima semana, ¿verdad? Van a compartir ustedes pantalla. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Ahí está. ¿Qué van a hacer? Van a hacer la simulación. Van a hacer la simulación por equipos de un convertidor o un inversor directa alterna. Vamos a copiarlo aquí. De todos modos, se los voy a subir a la plataforma Classroom, las instrucciones, pero para que se vayan dando la idea, ¿no? Van a simular un inversor CC ACA. Y este trabajo va a tener un valor de 30 puntotes enormes y grandísimos. 6,790 ¿En un programa se va a simular? En un programa lo van a simular. En el programa que ustedes quieran. ¿Ah? En el Naviwire. En el LiveWire, puede ser en el LiveWire, en el Liveware, puede ser en el Proteus, puede ser en el programa que ustedes quieran, pero que funcione ese simulador. Les voy a dar los pasos para hacerlo.
No, está infiltrado, profe. todo completo. Por eso vale 30 puntos. O sea, tienen que mostrarme la próxima clase, compartiéndome pantalla, cómo funciona su inversor. Ahí les voy a pedir igual algunos detallitos. Me lo van a entregar en un archivo PDF, el trabajo. Me lo van a subir ahí, en Classroom. Y ese archivo PDF, pues va a tener, no sé, ya saben, ¿no? Algunos detallitos por allá, en cómo lo hicieron, algunas cuestiones. Pero lo que a mí me interesa más es que nos conectemos el próximo jueves y me compartan sus pantallas por equipo, me expliquen qué hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron así, y que funcione dependiendo de la calidad. O sea, si no funciona al 100%, pues no es cero, ¿no? Si más o menos tienes allá una onda medio senoidal, pues tienes tus puntos también. A lo mejor no 30, a lo mejor 1, a lo mejor 2. No es cierto. A lo mejor 20, 25, ¿no? Pero si funciona correctamente son 30 puntos. Profe, profesor, la interrupción. ¿Qué pasó? Con todas sus ondas de anchura, las triangulares, hasta eso tenemos que mostrarle. Todo. Okay. La ventaja. Las gráficas, si se pone, hay un apartado del Naviguard que se puede poner, ¿no, profe? Sí, hay. ¿Cómo Sí. componen las Con el osciloscopio. Y hay unos dispositivos ahí, creo que se llama voltaje de riel, no me acuerdo cómo se le llama. No recuerdo, tengo que ver en el programa. Pero es como una bolita. Es como una bolita con un palito. Entonces, tú pones a esa bolita en donde tú quieres medir y pones otra bolita en el osciloscopio. Y las enlazas a las dos. Para que no hagas tanto cableado. Si quieres hacer cableado, también se puede. Puedes utilizar, si no saben cómo, pueden utilizar varios osciloscopios, es lo de menos. Pero pues que se vayan viendo a la salida, porque el inversor directa alterna tiene varias etapas, ¿verdad? Tiene varias etapas. Y hay algunas cuestiones que se explicaron, pero no se dieron al 100%, porque la idea es que ustedes lo descubran. Entonces, cuando ustedes ya lo descubran y lo presenten la próxima semana, ya vamos a platicar acerca de ello. Pero bueno, pueden utilizar el osciloscopio y a la salida de cada etapa van mostrando la forma de onda hasta llegar a la salida final. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda respecto a eso? Bueno, pues vamos a dejarla hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Profe, una pregunta nada más. ¿El equipo de cuántas personas debe de ser? Pues ¿cuántos quedan? Chispas. A ver, dame un segundo. Voy a checar la lista actualizada. Sí, es que ya tengo la lista actualizada, pero no me acuerdo. Se fue Moisés. Sí, ya hay varios que... Y los que faltan, ¿no? ¿Para cuándo dan resultados de los extras, profe? Pues hoy es viernes, se los estaría dando, yo creo que el lunes a más tardar. Lo que pasa es que son como 13 alumnos de
que presentaron circuitos 1. Entonces no he podido terminar de calificar todos. ¿Y los otros? Los otros igual estoy esperando que me den resultados los maestros, pero a más tardar el lunes ya les estoy dando resultados y ya les voy a compartir igual el calendario de extraordinarios de las materias de quinto que iniciarían en 2 semanas. ¿Sale? Sí, profe. Son 28 alumnos. Entonces, si son 28 alumnos, vamos a ver equipos. Somos 15 acá. Equipos de los 28 supuestos. Yo calculo que van a haber 2 menos en unas 2 semanas más. Pues en equipos de A4. Equipos de A4 máximo. Pero 4, chavos, ¿no? Luego me envían un equipo de 16 personas. O sea, un equipo de 4. O sea, de 4. 4. ¿Sale? Profe, podemos ser 7 nosotros. ¿Son 16? Podemos ser equipo de 7. Es que mis otros 3 compañeros no tienen equipo. Sí, claro. Entonces, no, equipos de 4, por favor. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves.